El doctor Ramiro Iglesias Leal, nacido en Camargo, Tamaulipas, realizó sus estudios profesionales en el Instituto Politécnico Nacional y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de posgrado en el área de medicina interna en París, Francia, en los años 1958 y 1959, así como la especialidad en cardiología en Londres, Inglaterra, en 1960, y en 1961 y 62 en el Instituto Nacional de Cardiología en México. En 1964 realizó un curso básico de medicina aeroespacial y en 1968 un curso avanzado en la Fuerza Aérea y en la NASA de los Estados Unidos. Se ha desempeñado en diversos cargos, como asesor médico de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA, profesor de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y de la Facultad de Medicina de la UNAM, jefe de los servicios médicos de la Compañía Mexicana de Aviación, director del Centro Nacional de Medicina de Aviación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, subdirector del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, miembro del Comité Técnico Asesor del Programa de Investigación y Desarrollo Espacial de la UNAM y coordinador del Programa de Medicina Aeroespacial de la Secretaría Académica del Instituto Politécnico Nacional. A partir del 2003 y por más de una década, fue profesor de la asignatura de Cardiología Aeroespacial a nivel de posgrado en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Desde 1995 a la fecha, profesor invitado a los cursos Astronomía Básica y Astronomía Moderna en la Dirección de Divulgación Científica de la UNAM y asesor académico en la Universidad Autónoma de Tamaulipas de noviembre del 2006 a diciembre del 2009. Durante el 2010 y 2011, el doctor Ramiro Iglesias Leal formó parte del grupo promotor de la Agencia Espacial Mexicana, en donde participó en 4 foros de consulta para la elaboración del programa de actividades. Asimismo, se desempeñó como asesor de la Secretaría de Salud de Tamaulipas para la implementación del Programa Estatal de Telemedicina y el Programa Aeroespacial Politécnico. Es miembro activo de diversas sociedades académicas, como la Sociedad Mexicana de Cardiología, el Consejo Mexicano de Cardiología, la Asociación de Medicina Aeroespacial de los Estados Unidos y vicepresidente de la misma durante 1988 y 89. Fue presidente y fundador de la Asociación Mexicana de Medicina Aeroespacial y miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Astrobiología. En cuanto a la producción científica, ha presentado trabajos y disertado conferencias en México, Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, Líbano, Chipre, Filipinas, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay y Rusia. Diversos trabajos sobre cardiología y medicina aeroespacial le han sido publicados en revistas nacionales e internacionales. Es autor de los libros La Ruta hacia el Hombre Cósmico, Cardiología Aeroespacial y Ciencias del Espacio. Ha tenido diversas distinciones, como ser invitado al control médico durante misiones del programa Apolo en vuelos a la Luna en Houston, Texas, de 1968 a 1972. El 24 de diciembre de 1968, a las 11:20 de la mañana, recibió en el centro de control el primer electrocardiograma desde órbita lunar del astronauta William Anders del Apolo 8. Recibió el premio especial otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por su participación en la preparación de experimentos para la misión 61B y puesta en órbita para el satélite Morelos 2 en 1985. Fue nombrado vicepresidente de la Asociación de Medicina Aeroespacial de los Estados Unidos de 1988 a 1989. Fue invitado por la NASA para realizar estudios de actualización en medicina espacial en 1993 y por la Agencia Espacial Rusa como profesor invitado en 2001.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura lo invitó a participar en la Enciclopedia de Ciencia Espacial de la propia organización, con el tema El corazón en el ámbito espacial. El Colegio de Bachilleres de Ciudad Díaz Ordaz, así como el Planetario de Ciudad Victoria en Tamaulipas, llevan el nombre del Dr. Ramiro Iglesias Leal. Obtuvo el premio a la mejor obra de ciencia espacial de la Academia Internacional de Astronáutica por su libro La Ruta hacia el Hombre Cósmico, en París, Francia, en abril del 2002. El Congreso del Estado de Tamaulipas le otorgó la Medalla al Mérito Luis García de Arellano en el año 2003 y el Gobierno del Estado de Tamaulipas le otorgó la Medalla al Mérito José Bernardo Gutiérrez de Lara en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia. La Honorable Asamblea Universitaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas aprobó por unanimidad entregarle el máximo reconocimiento a quien se ha distinguido por sus aportaciones científicas en beneficio de la humanidad, el doctorado honoris causa. Él es el Dr. Ramiro Iglesias Leal, destacado tamaulipeco. Buenos días, bienvenidos sean todos a esta entrevista. Es para mí un honor poder compartir con ustedes el día de hoy con una gran personalidad en el ámbito de la medicina y de la ciencia en México. Hoy nos acompaña el doctor Ramiro Iglesias Leal. Le agradezco por haber aceptado este día esta entrevista con nosotros. Es todo una historia de vida la que vamos a intentar ahondar el día de hoy. Es poco el tiempo realmente para lo que implica toda la trayectoria profesional y humana que ha tenido el doctor Ramiro Iglesias y sobre todo el hecho de la repercusión que ha tenido hoy en día su trabajo. Por eso es que nos gustaría comenzar, doctor. Nos encontramos en el Paraninfo de la Escuela de Medicina, esta escuela que pues básicamente ha sido la base, el fundamento o los cimientos de la medicina contemporánea en nuestro país. Usted estudió aquí, doctor. Así es. Por cierto, en este mismo sitio me tocó presentar mi examen profesional. Un momento crucial en la vida de cualquier profesional y muy particularmente para nosotros los médicos, que pues la medicina es sumamente extensa y a veces no sabe uno cómo los sinodales van a actuar. Claro. Y por eso fue un momento de mi vida que lo recuerdo vivamente en este instante que estoy contemplando exactamente el mismo escenario de ese acontecimiento de mi vida que vino a culminar el esfuerzo de muchos años, de esfuerzos en todos los órdenes para la sobrevivencia, para la adaptación a la capital de la República. Yo vengo de la provincia y sobre todo para poder pasar los exámenes, que el examen no pregunta la situación personal, económica, etcétera, la problemática familiar, personal y demás. Uno tiene que cumplir y tener un promedio para poder seguir adelante. Claro. Bueno, creo que me extendí demasiado. No. Platíquenos, por favor, ¿cuál fue su experiencia al llegar aquí al Palacio? ¿Qué recuerda? ¿Qué profesores, por ejemplo, si recuerda algún profesor que le haya marcado en el ámbito académico, que haya dicho, híjole, recuerdo muy específicamente este profesor por esta manera de dar clases o lo que me transmitió? Yo quiero informarte que
estudios de nivel medio y medio superior los hice en el Instituto Politécnico Nacional, casi recién creado en aquel tiempo. Pero ocurrió que fue sometido a un problema de huelga estudiantil muy prolongado. Entonces, mi generación se dispersó en aquel tiempo. Muchos compañeros fueron a parar a otras facultades de medicina en la República, en Guadalajara, en Monterrey, Veracruz, etc. Y yo tuve la oportunidad de incorporarme a la Universidad Nacional, a la Facultad de Medicina. Pues la primera experiencia fue, desde luego, el aspecto soberbio, el aspecto monumental de este edificio, que hasta donde sabemos fue la sede de muchas cosas, pero entre otras la de la Palacio de la Inquisición. El Palacio de la Inquisición. Inquisición, exactamente. Bien. Pero ya en la práctica médica o en el aprendizaje fue la sala de disecciones en cadáver. Claro. Claro, yo venía del nivel de preparatoria. Entonces, en ese momento no tenía ninguna experiencia con un ser humano privado de la vida al que hay que pues hacer una serie de incisiones y descubrir y mostrar los órganos, los tejidos y una serie de cosas. Entonces fue sumamente impresionante, la verdad. Pero me dije, ¿quieres ser médico? ¿Quieres ser cirujano? A incorporarte, a superar la emoción, el choque psicológico tan fuerte, ¿verdad? De pues casi despedazar un cuerpo humano. Fue muy fuerte, y recuerdo mucho a mi maestro de anatomía, el maestro Enrique Costa Vidrio, un gran maestro de muchas generaciones, y colaborador del libro monumental de anatomía descriptiva del doctor Fernando Quirós. El burro Quirós. Él fue uno de los autores de 2 o 3 capítulos. Pues la impresión, repito, creo que todavía la conservo. No he dejado de admirar y de sentir un sobrecogimiento en un edificio histórico por muchas razones, y sobre todo histórico para mí porque fue parte importantísima de mi formación y de mi vida profesional. ¿Ustedes supieron como generación que eran la última generación que iban a estar aquí en este recinto? Pues no, lo supimos ya cuando se dio la orden de que nuestra generación sería la última que tomaría sus clases, sus prácticas y sus exámenes en este lugar. Okay. La generación siguiente ya fue en Ciudad Universitaria. Pues como quiera que sea, nosotros todavía no terminábamos la carrera, porque aquí estuvimos hasta el 3er año de medicina. Entonces el resto lo hicimos en hospitales y una que otra clase ya en Ciudad Universitaria. Okay. Pero básicamente mi generación fue la que dio término
a la permanencia de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Me llama la atención que haya dicho hace unos minutos que quería ser cirujano. ¿Tenía la idea de hacer cirugía antes de adentrarse por el mundo de la cardiología? Me equivoqué 2 veces en mi vida. Primero, yo quise ser ingeniero. Okay. Quise ser ingeniero agrónomo. Y en el transcurso de los estudios me di cuenta que las matemáticas no se habían hecho para algunos de nosotros, sino que las materias de ciencias biológicas, botánica, zoología, anatomía humana, anatomía y fisiología humana, yo obtenía la máxima calificación y además encontraba yo pues que estas materias me eran sumamente agradables y el entendimiento de los fenómenos biológicos para mí eran algo muy sencillo. No tenía que hacer mucho esfuerzo para grabarme los conceptos y el conocimiento de las distintas formas de la vida en nuestro planeta. Decía yo, la botánica, zoología y el cuerpo humano. Esa fue la primera corrección que hice en el camino de mi vida. No pretendí más ser ingeniero y ya me decidí por ser médico. Quise ser cirujano, pero no he sido diestro en las cosas muy delicadas, muy finas. No se me dio la habilidad y el dominio de ciertos movimientos que requieren de una extremada precisión. Y entonces también redireccioné mi orientación profesional. Y me di cuenta que había algo más dentro de la medicina que me llamaba la atención. Y era aprender 2 idiomas que para mí siempre fueron fundamentales: el francés y el inglés. Y entonces hice lo posible por lograr una beca para Francia. La obtuve después de muchas dificultades, pero finalmente lo logré. Y estando en Francia, lo primero que se me presentó fue el que los aspectos del sistema cardiovascular, el corazón en particular, y su funcionamiento me eran sumamente fáciles de entender. Entonces, otra vez, hice aprecio o obedecí a lo que mis capacidades me indicaban. Era el sistema cardiovascular, era el corazón, su funcionamiento y su estructura, lo que me llamó siempre la atención, y no tenía mayores dificultades para obtener la mejor calificación en ese terreno. Entonces, ya estando en Francia, haciendo lo que se llama medicina interna, para posteriormente hacer una especialidad, dentro de los estudios que se hacen en medicina interna, pues es toda la medicina, pero en forma más completa, más profunda, más extensa. Esa es la medicina interna. Un médico internista es un médico muy bien preparado. Médico general es cuando termina uno la carrera, las prácticas,
fundamentales para obtener el título y se lanza uno a ejercer la profesión. Ese es el médico general. Y el médico internista es el que hace 2 o 3 años de toda la extensión de la medicina, pero con mayor conocimiento, mayor detalle. Ahí me di cuenta de mi preferencia por la cardiología. Pero me encontré con la novedad de que en México se tenía el mejor instituto de cardiología del mundo en aquel momento. Chávez. Y que había otro instituto de cardiología quizás muy cercano en fama al de México, que era en Londres, Inglaterra. Entonces, como ya había adquirido el idioma francés durante 2 años, pues busqué perfeccionar o aprender mejor el idioma inglés. Y entonces busqué la posibilidad de una beca para Inglaterra y la logré. Estuve solamente 1 año en Inglaterra, en el Instituto de Cardiología de Londres. Y en aquel momento yo escribí a ciertas instituciones de gran prestigio en el mundo y me contestaron varias y quedaron 2 finalistas para mí. El Instituto de Cardiología de México, Ignacio Chávez, y la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Pero me di cuenta, porque así me lo explicaron, que en la Clínica Mayo se me ofrecía una residencia y una especialidad en fisiología cardiopulmonar. Fisiología cardiopulmonar, o sea, un trabajo de laboratorio. Pero yo lo que quería era ser médico, clínico. Clínico, totalmente. Ver pacientes, enfrentarme a la enfermedad y eventualmente a la muerte de nuestros pacientes, pero ejercer propiamente en un hospital, en el consultorio, en el campo, donde fuera. Elegí entonces regresar a México y tuve también la fortuna de que se me ofreciera la residencia completa en el Instituto de Cardiología de México. Pero aquí se inicia otro capítulo. No sé si tuvieras otra pregunta antes. Yo supongo hacia dónde va ese capítulo, y es precisamente el hecho de había estado en México, después vuela a Inglaterra, estudia cardiología, vuela a Londres, continúa con cardiología. En París, Francia, 2 años. 2 años en París, después 1 año en Londres. Tiene la posibilidad de regresar aquí al Instituto Nacional de Cardiología. ¿En qué momento o qué sucede que usted llega a estudiar medicina aeroespacial? Esa es una magnífica pregunta para mí, porque incluye muchas cosas. Trataré de ser breve. Estando en Francia, se me ofreció reiteradamente tomar un curso de fisiología aeronáutica. Fisiología aeronáutica. Nada menos que en el lugar, en el laboratorio a donde nació la medicina aérea, con el doctor Paul Bert, allá a mediados del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX. El doctor Paul Bert, en la Facultad de Medicina de París, hizo innumerables estudios de la fisiología humana relacionada con la altitud, con la atmósfera terrestre. Hizo estudios en globos aerostáticos, estudios en cámaras de altitud que él inventó, y estudios, 152 experimentos en las montañas de México. No él personalmente, pero a través de su asistente, de su ayudante, un doctor de apellido
Jourdain. Entonces, el primer libro de 1000 y tantas páginas relacionadas con la fisiología de la altitud, fisiología aérea, las montañas de México fueron escenario de esos estudios realizados por Jourdain y dirigidos por el doctor Paul Bert, que es conocido actualmente como padre de la medicina de aviación, padre de la medicina de la altitud, de la medicina aérea. Muy bien. Estando entonces en Francia se me ofreció reiteradamente tomar ese curso. Pero yo estaba ya decidido a ser cardiólogo. Entonces decliné tantas veces como fueron las invitaciones. La invitación. Sin darme cuenta de lo que ocurriría posteriormente. Estando en Inglaterra, al terminar mi estancia en Londres, me contestó la Clínica Mayo, como decía, y otra institución, pero me quedé con esas dos opciones: Instituto de Cardiología de México o Clínica Mayo. Se me explicó que iba yo a ser un médico de laboratorio. Decliné también, pero no me di cuenta hasta después, cuando ya había terminado mi especialidad aquí en el Instituto de México, de que justo en ese laboratorio se calificaron los primeros 7 astronautas que la NASA empleó para el proyecto Mercurio y el proyecto Géminis. De suerte que el destino, de alguna manera, actuó en mi caso, poniéndome primero en la posibilidad de iniciar con ese curso en la Facultad de Medicina de París el estudio de la fisiología humana en la altitud, o sea, la medicina aérea. Y también, sin sospecharlo, decliné la inmensa experiencia que hubiese yo obtenido al haber sido parte del grupo que calificaría o que estudiaría a los primeros 7 astronautas de la NASA. Vea, 0 iban 2. La tercera se dio y la tercera fue la vencida. Porque una vez que estaba yo ya ejerciendo mi profesión de cardiólogo en el Centro Médico Nacional, siglo XXI, el hermano de un piloto aviador me dijo: doctor, este hermano, un médico, que era mi paciente, por cierto, me dijo: la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México anda en busca de un médico con estas características. Joven, desde luego, y lo era, desde luego, en aquel tiempo. Cardiólogo de preferencia, porque ahí se concurre la mayor parte de las incapacidades de los pilotos aviadores. Y que además conozca el idioma inglés y quizás algún otro idioma. Y me dice: creo que llenas el perfil, y si me permites, mañana mismo, cuando lo dispongas, paso por tu expediente para presentarte como candidato, porque ya hay candidatos para disfrutar una beca para hacer medicina aeroespacial en los Estados Unidos. Y así fue. Yo, sin conocer todavía a nadie en la ASPA, en la Asociación de Pilotos, pues dentro de los 10 u 11 que nos presentamos a concursar por esa beca, se me eligió. Ignoro exactamente las razones, pero se me eligió para disfrutar de esa beca, porque los pilotos deseaban tener un médico y posteriormente un servicio que diera cuenta, que estudiara con información adecuada
el medio ambiente laboral del personal de vuelo conociera las situaciones médicas que se agravan y que impiden de alguna manera el vuelo e impiden, y ponen en peligro la seguridad aérea. Una simple gripa, un catarrito, una faringitis, una cosa de estas, puede estallar un tímpano y puede provocar un vértigo en ese momento en el comandante de una aeronave. Entonces, cosas que parecen banales en la medicina a nivel del suelo, ¿verdad? No lo son, ya adquieren una jerarquía mucho mayor cuando se tiene que cambiar presión barométrica en forma repetida. Entonces, doctor, aplica más bien lo aplican para la beca del ASPA. Sí. Y lo eligen para estudiar medicina aeroespacial. Sí. ¿Qué sucedió? Entonces se me comunicó que había sido elegido para disfrutar esa beca. Desde luego, yo ya estaba actuando, ya estaba ejerciendo la profesión de cardiología. Y me dije, no está mal que veamos cómo se comporta el corazón en una actividad tan específica, tan cambiante y tan llena de factores, factores que en algún momento introducen cambios fisiológicos tan importantes. Y lo tomé con mucho interés, y pues fui a parar a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y a la NASA. No, pues ya es otro mundo, es otra dimensión de la vida. Es situarse, digamos, en la atmósfera superior o en la atmósfera exterior o en el espacio profundo. Esto ya es otro mundo, ya es otro tipo de medicina. Claro. No, ya no sé, las referencias que se tienen en tierra se pierden. Me anticipo a decir, un examen cardiovascular que se hace desde tierra en el espacio provocaría en un cardiólogo no familiarizado con la fisiología aeroespacial, diría inmediatamente: bajen a este astronauta porque está presentando signos tremendamente peligrosos para su salud. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos damos cuenta que el estado de ingravidez cambia todos los signos que en tierra consideramos normales, en el espacio son distintos. Y si los calificamos con criterio de cardiología terrestre, ese astronauta está presentando enfermedades muy serias, porque los signos normales allá son anormales en tierra y viceversa. Claro. Bueno, el cambio es radical, es de 180 grados. Sí, totalmente. Bueno, pues así fue. Hice un primer curso que llaman básico en la Escuela de Medicina Aeroespacial cerca de San Antonio, Texas, a donde se calificaron la mayor parte de los astronautas, porque en aquel tiempo era un servicio que utilizaba la Fuerza Aérea y la NASA, porque los pilotos de la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército también se calificaban en ese centro. Entonces, lo que perdí en la Clínica Mayo lo recuperé posteriormente, ya siendo cardiólogo, claro, pero ahora en la NASA directamente. Sí. Y pues regresé a México con el primer curso, con el primer año
que no es un estudio completo, sino que hay un segundo año, y entonces regresé pidiendo que pues volver a la Escuela de Medicina Aeroespacial a hacer el siguiente curso. Y lo logré 2 años después. Lo logré y ya hice el curso avanzado de Medicina Aeroespacial. Pero ya más bien dentro de la NASA. El segundo curso en aquel tiempo se hacía básicamente en la NASA. Y cuando estaba días después de que yo terminé ese segundo curso que me calificaba ya como especialista en medicina aeroespacial, se iniciaron los vuelos a la Luna. Y ahí, bueno, pues viene otra etapa de la historia de mi vida que bueno, pues ya me quedé con ella desde hace 50 años. Claro. Antes de pasar a la parte de la NASA y ahondar un poquito más acerca de las misiones Apolo, me gustaría terminar esta sección con una pregunta para usted. Más allá del estudiante de medicina que estudió en la última generación del Palacio de Medicina, más allá del cardiólogo y más allá del médico aeroespacial, ¿quién es Ramiro Iglesias? ¿Cómo es la pregunta? ¿Quién es Ramiro Iglesias? ¿Quién? Bien, yo vengo de una zona semidesértica del estado de Tamaulipas. Allí se ubicaron mis antepasados y todavía me pregunto por qué esos lugares tan inhóspitos fueron poblados por estas gentes que casi considero yo pues héroes de la colonización de aquellos tiempos. El hecho es de que el escenario de mi infancia fue una zona semidesértica, por lo mismo un entorno muy pobre de vegetación, de una escasez casi total de frutos o de fruta natural, y una como dijera, fauna también muy limitada. De suerte que los fenómenos naturales de mayor atracción pues son los vientos, las lluvias, las tempestades, quizás las salidas y las puestas del sol y esto. Pero hay una fundamentalmente en esa región, que es la bóveda celeste en las noches despejadas. Y desde muy temprana edad me llamó particularmente la atención la presencia de luces en todas direcciones y un espectáculo grandioso, francamente impresionante durante los cielos, durante las noches estrelladas en mi tierra natal. Yo creo que algo hubo de esto para que finalmente en los años posteriores y ahora, como diría el poeta, en el ocaso de mi vida, tenga esa misma pasión, pero ya con estudio, ya con conocimiento y ya con información de lo que son las miles, millones de luces que engalanan los cielos estrellados, que contemplé en mi infancia, en mi tierra natal. Ahora ya puedo dar respuesta a las preguntas que me hice desde aquel tiempo. ¿Qué son? ¿A qué se debe? ¿Dónde estamos? Y en cierta medida, en un libro que he escrito en estos últimos años,
de dónde venimos y hacia dónde vamos. Creo tener por lo menos parte de esa respuesta. Pues en un momento más continuamos la siguiente parte de la entrevista.